Agora sim, todos me ouvem. Bem-vindos pela primeira vez. Daqui a pouco eu falo bem-vindos mais algumas vezes. Então, nesse momento, o único intuito é pedir ao professor José Mário Martins que cuide da nossa mesa redonda sobre matemática aplicada na América Latina. Obrigado, pessoal. Bom, temos esta primeira atividade do CENEMAC de Campinas. O tema é matemática aplicada em América Latina. Os participantes desta mesa são o professor Álvaro Riascos, à minha direita, que é da Universidade de Los Andes, em Colômbia, o professor Jaime San Martín, que é da Universidade de Chile, obviamente em Chile, o professor Domingo Tarcia, que é da Universidade Austral da Argentina. E eu, José Mário Martínez, estou coordenando, representando, neste caso, o Brasil. Então, nós vamos fazer o seguinte, cada pessoa, cada dos panelistas vão falar durante poucos minutos, porque temos 1 hora em total, portanto, sei lá, eu acho que cada vai poder falar 12 minutos, 11 minutos e meio, uma coisa assim. E depois vamos dar lugar para que o público faça perguntas, observações, etc. Não sei se alguém de vocês tem uma vocação para começar, mas eu vou começar pelo que está mais longe. Então, professor Álvaro, você pode começar, então? Os professores vão falar em espanhol, devagar, tá? É desejável que na nossa comunidade latino-americana todo mundo entenda português e espanhol. Eu acho que dentro de alguns anos isso vai ser assim. Portanto, eles vão falar espanhol e vocês vão se adaptar a essa língua. Aló, aló. Hola. Aló. Bueno, voy a tratar de hablar en mi mejor español. Estoy muy agradecido por la invitación, muy agradecido a la Universidad Unicam, a Paolo da Silva, que me pidió hablar sobre nuestro centro. Y voy a tratar de resumir un poco de qué cosas hacemos, qué nos funciona, ojalá también pueda contar qué no funciona. El centro se llama Centro de Modelación Matemática, las transparencias están en inglés, espero que se entienda más que mi español. El centro nació hace unos 20 años y esta es como una especie de que quisiéramos que fuera el centro. Lo más interesante de esa declaración es que es hacer matemáticas y usarla para resolver problemas de la industria y del gobierno, o del Estado, mejor dicho. Es un centro que es parte de una colección de centros que el Estado chileno ha ido creando desde fines de los 90. En este minuto deben estar funcionando unos 50 centros llamados centros de excelencia, algunos de ellos en biología, en ecología. Hay un centro en matemáticas en todo Chile. Hay centros de física, etc. Y lo que puse en esa transparencia es la interacción más grande que nosotros tenemos con esos centros de investigación. Entonces, algunos son de biología, otros son de meteorología. Por supuesto, esto no es nada novedoso, que todo matemático sabe que buena parte de su quehacer lo hace, por supuesto, en red, y es una red internacional.
Desde el punto de vista de nuestro centro, la mayor colaboración latinoamericana es, por supuesto, con Brasil. Yo diría que después con México y con Argentina. Voy a describir un poco de qué se trata el centro. El centro tiene del orden de 70 investigadores, de los cuales un poco más de 40 son lo que uno llamaría posiciones permanentes universitarias. El resto son investigadores típicamente muy jóvenes que están contratados directamente por el centro. El centro tiene un presupuesto directo del Estado y buena parte de ese presupuesto se invierte en recurso humano, sin duda. Pero lo que es más novedoso, yo diría, es que en el centro además trabajan casi el mismo número de profesionales, investigadores, muchos de ellos con doctorado, pero de áreas muy distintas a la matemática. Si se dan cuenta, la matemática representa solo el 23% de estos profesionales. Hay mucha gente que viene de la computación, de la ingeniería eléctrica, de las ciencias físicas y un buen número de la educación y de las ciencias sociales. Las áreas de investigación en matemáticas son típicamente matemática aplicada, están descritas ahí. Yo mismo trabajo en procesos estocásticos, soy probabilista. Eso no tiene mucha explicación. Chile es un país bastante nuevo en términos de hacer matemática. Cuando yo ingresé a la universidad, que fueron hace casi 40 años, creo que no había aparecido ningún artículo publicado por un matemático chileno. Eso a finales de los 70. Así de joven es la Escuela de Matemática en Chile. Hoy en día deben haber unos 350 matemáticos activos en Chile y el centro representa algo así como el 13%, poco más, de ese mundo. Sin embargo, produce casi el 40% de lo que produce la matemática chilena, en términos de artículos de corriente principal, sin duda, y casi el 60% las citas. Así que es una concentración de buena parte de lo que hace la matemática chilena. Por lo tanto, nosotros pensamos que, sin duda, el desarrollo de la matemática, de la ciencia básica, es importantísimo en un centro como este, si no, no podría existir. Para entender un poco en qué áreas interactuamos más con la industria, uno tiene que saber un poco de qué vive Chile. Y Chile vive de casi 2 o 3 cosas. Si se dan cuenta, el cobre representa algo así como el 40% de lo que hace Chile. Y después viene productos agrícolas como vino, frutas, un poco de forestal, un poco de salmón, casi nada de tecnología, por supuesto. Me la voy a soltar. Eso explica un poco por qué el centro interactúa principalmente con aquellas industrias que tienen un cierto tamaño, que en Chile, como se imaginarán, no hay muchas. Muy distinto de lo que sucede en Brasil, muy distinto de lo que sucede incluso alrededor de Campinas. Buena parte de nuestro esfuerzo está concentrado en resolver problemas de la minería, donde es una industria que tiene tamaño mundial, pero también trabajamos con otras industrias, no de tamaño tan grande, en temas de bioinformática, en temas de manejo de recursos. Y además de eso tenemos un buen grupo, un grupo del orden de 30 personas que trabajan en lo que se llama educación matemática, que consiste en producir estándares, en producir material para los profesores de matemática. Nosotros no formamos profesores de matemática, es la producción de material para la formación de profesores.
Y si tengo algo de tiempo les voy a contar un poco de nuestras iniciativas en data. Este cuadro a lo mejor no dice nada, pero se lo prefiero explicar en palabras. El centro está financiado por el Estado con un presupuesto del orden de $4 millones al año, con dos restricciones. Una, que por cada dólar que pone el Estado en nuestro centro, nosotros tenemos que levantar $1 del sector privado o del sector internacional o del Estado, pero no en proyectos competitivos, sino más bien en contratos para resolver un problema. Así que es una restricción importante. Por cada dólar que pone el Estado, nosotros tenemos que levantar $1. Y cerca del 25%, o sea, la mitad de eso que tenemos que levantar, tiene que ser recurso fresco. Por lo tanto, eso pone una tremenda presión sobre lo que hacemos y es por eso que buena parte de lo que hacemos lo hacemos con profesionales. Si se dieron cuenta, nunca he mencionado estudiantes. Nunca trabajamos con estudiantes en los problemas que trabajamos con la industria. Por supuesto, yo tengo estudiantes, por supuesto participo del doctorado, pero eso es una actividad que se realiza separado del centro. Eso tiene que ver con los departamentos. Entre paréntesis no dije, pero en este centro participan dos universidades, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Son dos departamentos de matemáticas que participan en este centro. Eso muestra un poquito también la red con la cual interactuamos. Matemáticas aplicadas se hace en varias universidades en Chile y yo diría que esa red que presenta ahí, que son públicas y privadas, representa la gran mayoría de los departamentos que hacen matemática aplicada en Chile. Les voy a hablar un poquito del laboratorio de computación de alto desempeño. Esta es una iniciativa que desarrolló el centro para proveer de computación de alto desempeño al país en general. Nosotros tenemos en nuestras instalaciones un computador relativamente decente para el nivel nacional, para el nivel chileno, y ofrecemos capacidad de cómputo gratuito a todo investigador chileno. Lo gratuito es porque el Estado financia eso, ¿no es cierto? Allá abajo puse una red latinoamericana que estamos tratando de impulsar. Si quieren la pueden visitar en esa página web. Es una idea que nació en Uruguay y rápidamente nos sumamos a ella. Es una red que simplemente trata de compartir iniciativas, compartir ideas, compartir dudas. No es una red que esté interactuando todavía para hacer investigación conjunta. Ahí les muestro un cuadro simplemente de quienes usan ese computador. Mucho es astronomía. En los últimos años yo he estado trabajando con los astrónomos haciendo Big Data. Big Data es algo que está muy de moda, es algo que tenemos que aprender. Sin duda los matemáticos tenemos que aprender de Big Data, porque si no va a pasar por arriba de nosotros. Y sin duda nosotros tenemos mucho que decir en Big Data. Y para no quitar más tiempo, yo creo que pararía por acá. Obrigado, profesor Jaime. Então vamos continuar com o professor Domingo Tárcia, da Universidade Austral da Argentina. Obrigado. Voy a comenzar esta exposición recordando mi estadía en Río de Janeiro en enero de 1980,
cuando la SBMAC tenía prácticamente 2 años, se iniciaba, y yo vine a estar todo el mes de enero haciendo una escuela de matemática aplicada, donde ahí conocí, digamos, a muchos de los matemáticos brasileros. También estuve en el 84, Marco Raup, Carlos de Moura, que dentro de un rato va a dar la charla conmemorativa por los 40 años. Y en ese momento yo me preguntaba, como argentino, digo, ¿podremos hacer una sociedad argentina de matemática aplicada? Bueno, demoramos de aquel entonces 30 años, digamos, y eso hace un poco a mi relación con la SBMAC, que vine muchas veces, y también di cómo estaba el estado de la matemática en Argentina. Argentina tuvo una larga tradición en matemática, pero en matemática aplicada recién hace unos 10 años que se pudo crear. Se comenzó creando un capítulo de la Sociedad Science de Estados Unidos en julio de 2006, y eso fue el puntapié importante para poder crear ASAMASI, que es la Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial. Fíjense que le hemos puesto la unión de todos los nombres que aparecen: matemática aplicada, computacional e industrial. Por ser los últimos, siempre uno usa la unión de todo lo creativo anterior. La sociedad actualmente tiene, ASAMASI tiene unos 70, 80 personas que van pagando continuamente. Si bien, digamos, en el historial de los 10 años han pasado más de 200 o 300 personas que se asocian 1 o 2 años y después dejan de pagar. Pero, digamos, el número es pequeño, digamos. Y mantener una sociedad legalmente en Argentina significa que la comisión directiva necesita 18 personas. O sea que no es fácil, digamos, legalmente mantener. Rubén Espíes fue el primer presidente y yo fui el segundo. Estuve 6 años y ahora continúa Pablo Lotito en Tandil como presidente de ASAMASI. Las actividades importantes que realiza ASAMASI, una son los congresos de matemática aplicada, computacional e industrial, con aproximadamente 200 trabajos. Y esos trabajos se publican en las actas, donde los trabajos son de 4 páginas, con un referato, digamos, del comité. Y ahí están marcados los distintos congresos, se realizan cada 2 años, 2007, 2009, 2011, 13, 15, 17, y el próximo se realizará en Río Cuarto en mayo del año próximo. Otra de las actividades importantes que realiza ASAMASI son los talleres TAMI, son taller de matemática aplicada e industrial, donde se estudian durante una semana, digamos, problemas industriales, entre 5 o 7 problemas, y eso comenzó en el año 2010 con el primer taller durante una semana, y ahí están en pantalla, están indicados el primero en el 2010, el segundo 2012, 2014, 2016. Los 3 primeros ya fueron publicados, las conclusiones, el cuarto está en redacción y el quinto se va a hacer en diciembre de este año. Los grupos de investigación, he hecho un listado de temas en los cuales, digamos, los grupos asociados a ASAMASI publican: en biomatemática, investigación operativa, matemática industrial, Javier Echeverri, que es un matemático que trabaja en Tenario, una de las empresas más importantes en Argentina, que es el coordinador de los talleres TAMI.
en mecánica computacional, optimización y control, ecuaciones diferenciales, problemas frontera libre y problemas inversos, como los temas más importantes. Y también hay un número de personas altamente capacitadas en Argentina, pero que no están asociados a SAMASI, digamos, en análisis numérico, biomatemática, ecuaciones diferenciales, mecánica computacional, optimización y teoría de juegos. Puse los nombres más importantes, digamos, cada nombre lleva 3, 4, 5 en el grupo. Otra cosa que quisiera mencionar, que, digamos, bueno, en diciembre de 2012 fue, no 16, yo organicé en Rosario, en Argentina, un congreso de Ítalo-Latinoamericano de Matemática Aplicada, y de ahí surgió una idea que un poco el presidente de la SBMAC de aquel momento, Geraldo Silva, que está presente, tuvo la idea, que yo lo acompañé, y que, bueno, se intentó crear un comité latinoamericano de matemática aplicada y computacional, pero bueno, se tuvo la idea, pero nunca, una idea que nunca tuvo éxito, que quizás, bueno, de este panel quizás pueda surgir, que se pueda reflotar tal actividad. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Domingo. Então, agora é a vez do representante de Colômbia, o professor Álvaro Riascos, da Universidade de Los Andes. Gracias. Bueno, una confusión de idiomas, esto venía en inglés, algo aprendí de portugués, pero se me ha olvidado todo, y pues voy a aprovechar la oportunidad de hablar español para no dejar ver mi debilidad. ¿Dónde está? Visualizar, aquí. Botón de... Eso. Entonces, muy agradecido con los organizadores del Congreso. Realmente para mí venir a Brasil es mi segunda casa. Yo realmente quiero mucho Brasil, pero bueno, estudié fue en Río de Janeiro, en el IMPA, y pues fue una experiencia increíble. Yo creo que parte de lo que voy a decir tiene que ver con la influencia y el ejemplo que el IMPA pues, ha dado en América Latina. Toda la gente que ha ayudado a formar, me incluyo, estudié con bolsa del CNPq y mantuve una excelente relación con mi asesor, con toda la gente, en ese momento hacía economía matemática con Aloisio Araujo, y Aloisio nos mandó por el mundo entero a ser como una especie de religión de lo que él nos había enseñado y el mismo IMPA. Después hizo un postdoctorado también y bueno, entonces estoy muy agradecido con los organizadores, con Pablo Martín Rodríguez también por la invitación. Y yo quiero contarles una visión supremamente sesgada y muy personal de lo que yo creo que ha pasado con las matemáticas aplicadas en Colombia, y si vuelvo algún día acá creo que les voy a poder contar todas las maravillas que les han contado acá. Yo creo que el caso de nosotros es un poco más sencillo y en sus inicios, como de pronto Domingo mencionaba, hace 40 años él estaba pensando en hacer una sociedad de matemáticas aplicadas en Argentina. Nosotros no es que estemos pensando en hacer una sociedad, pero estamos pensando realmente en hacer de las matemáticas aplicadas una disciplina
muy atractiva e impulsarla muchísimo, no a través de una sociedad, sino desde la misma sociedad de matemáticas puras que tenemos en Colombia. Es así ya hace 70 años. Entonces, volviendo a centrarme un poco en el estado de las matemáticas aplicadas en Colombia, pues lo que uno ve aquí son una disciplina académica muy fortalecida en el ámbito de la matemática pura, una sociedad con 70 años, un poco más de 70 años de historia, y fuerte y unida, una comunidad matemática en torno a los temas, pues, digamos, más tradicionales y conocidos en el ámbito de la matemática pura. Yo no sé, yo creo que ha habido simplemente una falta de conciencia y como de liderazgo para sacar realmente, hacer un esfuerzo en hacer de las matemáticas aplicadas algo bien importante en Colombia. Y uno lo que ve son cantidades de esfuerzos, pero esfuerzos que duran poco o esfuerzos muy especializados en ciertos temas. Por ejemplo, el mismo Congreso Colombiano de Matemáticas que se realiza en Colombia cada 2 años tiene unas sesiones de matemáticas aplicadas, pero eso es todo lo que hacemos. No hay un plenarista, no hay sesiones invitadas, no hay todo la infraestructura y todo lo que se necesita realmente para uno decir aquí hay una disciplina que compite igual que la otra. Entonces, pues yo creo que la sociedad en eso no ha sido consciente de la importancia, y la verdad lo estoy poniendo así porque quiero llevarlos a qué es lo que nos está moviendo en este momento. Hay un capítulo de SIAM. SIAM se ha enfocado en temas muy específicos de análisis numérico, sistemas dinámicos, dependiendo de la persona que esté liderando el capítulo, y no ha sido, si bien han hecho pues una labor muy importante, no ha buscado crear una comunidad entera y unir a toda la gente que está haciendo matemática aplicada en el país. Hay recientemente hay unas conferencias en actuaría, matemáticas financieras, en métodos computacionales y algunos capítulos de esta sociedad de ingeniería. Todo eso son esfuerzos valiosísimos, como dirigidos, me parece, en áreas específicas. Yo creo y creemos varios que nos hemos vinculado recientemente a la sociedad con el ánimo de impulsar más las matemáticas aplicadas, que esto está cambiando definitivamente y pues yo creo que todo el mundo lo dijo en los últimos años, pero bueno, creemos nosotros que nos tocó la hora. Y en parte hay unos matemáticos muy buenos haciendo matemática aplicada en Colombia. Hay una gente muy buena que está haciendo sus carreras por fuera, en los Estados Unidos en particular y en Europa. Como les comenté al comienzo, el INPA ha sido un gran ejemplo de lo que se puede hacer, a dónde se puede llegar impulsando realmente las matemáticas desde un punto de vista institucional y las matemáticas aplicadas, algo que en Colombia pues, nos ha faltado. Y en esto empato un poquito con algo que dijo Jaime. Me parece que estamos viviendo una revolución en términos de disciplina académicamente y desde el punto de vista de la industria, con todo lo que está pasando con la analítica de datos, con los esfuerzos en hacer aprendizaje de máquinas, en Big Data cuando se trata de grandes volúmenes. Y nos estamos dando cuenta de que eso es parte de que tenemos todo para estar ahí. Eso es parte del ámbito nuestro, por supuesto, con el aspecto natural que trae, que es que es una disciplina multidisciplinaria en la que está la ciencia de la computación y están pues todas las demás disciplinas que intervienen en cualquier proyecto de analítica. Pero los matemáticos tenemos todo para contribuir ahí, y yo creo que en Colombia nos estamos dando cuenta de eso. Hay una cantidad de gente haciendo cosas de analítica, y lo que quiere la sociedad y lo que queremos hacer es de alguna forma unir a esta gente en torno a lo fundamental, que son las matemáticas. Entonces, esto nos ha conllevado a que nos organizamos, creamos el capítulo colombiano, o más bien la Comisión Colombiana de Matemáticas Aplicadas, que es un grupo de personas dentro de la sociedad que tiene el mandato de sacar este proyecto adelante. Nos trazamos una hoja de ruta,
Y esa hoja de ruta es, vamos a hacer unos workshops, estilo lo que estaba diciendo Domingo sobre workshops con la industria, y vamos a hacer principalmente un congreso de matemáticas aplicadas e industriales. Y eso lo comenzamos a hacer, y pues creo que ha sido un éxito tremendo, y como les digo, si algún día vuelvo quiero decirles que esto ha crecido enormemente. Este fue el primer congreso que lo acabamos de hacer. Me hubieran invitado hace 6 meses, no hubiera podido ni hablar de esto. Pero hicimos 2 días completos con sesiones plenarias de profesores bien destacados en el mundo colombianos. Tuvimos 22 sesiones semiplenarias. Yo quiero destacar aquí que habían sesiones en las áreas tradicionales de matemáticas aplicadas, como estadística, probabilidad, pero el hecho de que tuviéramos unas sesiones a reventar de aprendizaje de máquinas, de aprendizaje profundo, de analítica, yo creo que eso fue muy, muy motivador para todas las personas que estuvieron allá. Una mezcla de algo, no sé qué tan común es en las conferencias que ustedes conocen, pero tuvimos invitados de empresas muy importantes. Ecopetrol, que es la Petrobras de Colombia, fue y mostró qué está haciendo de aprendizaje de máquinas para parte de su proceso de transformación digital. Ellos mismos, PhDs en aprendizaje de máquinas en esas empresas. Fueron personas de bancos, de aseguradoras, y nos contaron qué están haciendo matemáticos dentro de esas empresas. Entonces no fue nosotros enseñarle a la industria, sino que la industria nos vino a decir qué estaban haciendo, y vinieron 8 grandes empresas del país, y eso fue muy motivante. La gente que hace aprendizaje de máquinas, por ejemplo, para hacer detección de fraude en sistemas bancarios, y presentar unas cosas espectaculares que están haciendo dentro de la industria. Y tuvimos 150 participantes, 20% mujeres, otro reto creo para la comunidad. Y pues quiero terminar con esta grafiquita que muestra cómo se distribuyeron esas sesiones entre las sesiones contribuidas y los pósters que tuvimos. Y pues a mí personalmente me parece que llama mucho la atención y es muy motivante, por lo menos para nosotros lo ha sido, y creo que nos vamos a consolidar realmente con una comunidad de matemáticas aplicadas en la medida en que tengamos, involucremos a todo esto que está pasando en el mundo, la gente que hace analítica de datos. Esto fueron pues más de 9 presentaciones, casi 10 presentaciones en esto, y eso era a reventar. En aprendizaje de máquinas era también impresionante lo que la gente la motivó a ir a ver eso, problemas matemáticos lindísimos. Aprendizaje de máquinas funciona increíble, y en muchos aspectos nadie sabe muy bien cómo funciona o por qué funciona. Entonces, yo creo que hemos encontrado una forma de volvernos interesantes en la comunidad colombiana, y en eso estamos. Obrigado, Álvaro. Bom, minha situação é um pouquinho mais difícil que a deles, porque eles falaram de coisas que vocês não conhecem, e eu vou falar de coisas que todos vocês conhecem, provavelmente vários de vocês conhecem melhor que eu, né? Então vocês vão poder dizer, não é bem assim, etc. Né? A matemática no Brasil está bem classificada, passou a primeira divisão, né? Que a matemática internacional é classificada em diferentes níveis, né? Os diferentes países estão classificados em diferentes níveis, e o ano passado o Brasil passou a primeira divisão, né? Então, a matemática aplicada forma parte desse movimento, e a matemática aplicada está bem, tem crescido bastante, tem crescido muito no período em que eu estou no Brasil, pelo menos, sobretudo no sentido convencional. Quando eu falo no sentido convencional, é o sentido usual de publicações, de papers, enfim, o mesmo sentido no qual a matemática pura tem crescido e a matemática em geral tem chegado ao nível máximo de classificação internacional. Agora, por outro lado, nos últimos anos, sempre existiram esforços consistentes de conectar a matemática
con a indústria, com as aplicações efetivas. Sempre existirão esses esforços, sempre existiu essa atividade nas engenharias, né? Nas engenharias se faz muita matemática aplicada de boa qualidade. Existem os centros do CNPq, sobretudo o Laboratório Nacional de Computação Científica, que já é herdeiro do Centro Brasileiro de Pesquisa Física, se já deve ter da ordem de 50 anos de antiguidade. Eu acho que o LNCC deve ter 40 anos de antiguidade, mais ou menos por aí, né? Aqui no estado de São Paulo temos uma iniciativa bastante interessante, patrocinada pela FAPESP, que se chama CMEAI. CMEAI significa Centro de Matemáticas Aplicadas de Matemáticas com aplicações à indústria. É um centro da FAPESP, é um centro de tipo CEPIG da FAPESP. Isso significa um tipo de financiamento que a FAPESP oferece, que é significativo, que se renova a cada 5 anos. Nosso centro, por exemplo, existiu durante os últimos 5 anos e está em vias de renovação. E a tarefa que a gente se propõe, que está indo razoavelmente bem, é, como eu falei antes, colocar a matemática, colocar a boa matemática, a matemática de bom nível, em contato com a indústria e resolver problemas aplicados que sejam desafiantes e, por outro lado, que sejam motivantes para a criação de nova matemática. Então, nesse círculo virtuoso é que a gente tenta se movimentar, e eu acho que o temos feito com relativo sucesso, né? O diretor deste centro, o CEPIG-CMEAI, é o professor Cuminato, que está sentado aí, e existem pelo menos outro centro com características similares em Brasil, sediado em Curitiba e dirigido pelo professor Xin-Jun Yuan, que a única, bom, não a única, mas a diferença essencial que tem é que está no estado de Paraná e nós estamos no estado de São Paulo. Então, estar no estado de São Paulo possibilita que exista um financiamento estatal da FAPESP, que é a agência governamental do estado de São Paulo, que o pessoal de outros estados do Brasil não tem, né? Há uma diferença bastante grande entre o tipo de financiamento, a disponibilidade de recursos que existe no estado de São Paulo, a pesquisa gerada no estado de São Paulo, a pesquisa aplicada gerada no estado de São Paulo, com o resto do Brasil. Eu posso dizer algumas coisas que talvez vocês não conheçam. Não sei se vocês não conhecem, talvez vocês não conheçam, mas eu procurei na internet anteontem, portanto não conhecia antes de anteontem. ¿Cuántas universidades públicas existen no Brasil? ¿Vocês sabem quantas universidades públicas existen no Brasil? Levante a mão quem sabe. ¿Alguém sabe? ¿Cuántas? Bom, aqui estão dizendo 60, quem dá mais? Quem dá mais? Bom, existem 99 universidades públicas em Brasil. 99 universidades públicas, 63 universidades federais, públicas federais e 32 estatais e municipais, né? Dessas 60 universidades públicas, em total, as universidades federais têm um orçamento total de 50 bilhões de reais. Todas as universidades federais juntas, 50 bilhões, significan en español 50.000 millones. En español 1 billón es 1 millón de millones, ¿no? Mas en portugués no, ok. Entonces son 50 billones. A Unicampi tem un orçamento de 2 bilhões de reais. Por tanto, todas as universidades federais do Brasil são 25 Unicampis, né? E todas as universidades, o total da manutenção de todas as universidades públicas é 80 bilhões, ou seja, todas as universidades públicas são 40 Unicampis. Los organismos principais de financiamento são o CNPq e a CAPES. O CNPq tinha um orçamento de 1,2 bilhões, portanto 60% de uma Unicamp anual, e nos últimos tempos passou a 0,8 bilhões, né? Portanto 40% de uma Unicamp.
A CAPES passou de um orçamento de 6 bilhões anuais, ou seja, 3 Unicampis, para 4 bilhões anuais, ou seja, 2 Unicampis. E o orçamento do Ministério de Ciência e Técnica passou de 5 bilhões, ou seja, 2 Unicampis e meia, para 2,8 bilhões, ou seja, uma Unicamp e alguma coisa mais. Então, os recursos públicos para o desenvolvimento de pesquisa em geral, não apenas matemática aplicada, etc., estão decrescendo e decrescendo dramaticamente os últimos anos. Ainda não chegamos a zero, mas estão decrescendo. Na FAPESP a situação não é tão ruim, porque a FAPESP é uma entidade que praticamente a única coisa que faz é financiar pesquisa e tem um orçamento para manutenção do pessoal muito pequeno. Então, mesmo que os recursos da FAPESP decresceram um pouco nos últimos anos, ainda está numa situação razoável, e isso que faz que, bom, nós no estado de São Paulo estejamos numa situação mais favorecida que no resto do Brasil. Como vocês sabem, a situação no resto do Brasil, a situação de crescente falta de recursos, provavelmente similar com outras características, que a Argentina, mas provavelmente similar, se deve a uma política de austeridade que nos últimos 3 ou 4 anos é a prevalecente, então não sabemos ainda como isso vai continuar nos próximos anos, mas esses são os efeitos que, por enquanto, estamos tendo no apoio à pesquisa e no apoio às universidades federais. O orçamento das universidades federais está congelado. Então, bom, então é isso aí, quer dizer, nós no Brasil temos leis muito interessantes. Nós temos leis fiscais muito interessantes, temos uma lei de responsabilidade fiscal que faz com que não se possa gastar mais dinheiro que o arrecadado, temos uma lei, está na Constituição uma emenda de teto dos gastos, que faz que os gastos públicos não possam aumentar durante os próximos 20 anos, e temos uma lei de... que mais? Temos uma regra de ouro, que limita os gastos públicos em relação aos investimentos. Então, tudo isso é bastante limitante. Infelizmente, a pesar de que temos todas essas leis de responsabilidades fiscais, não temos leis de responsabilidade educacional, de responsabilidade científica, de responsabilidade de saúde e de responsabilidade social, mas quem sabe um dia vamos ter e então vamos ser todos felizes para sempre. Ok, obrigado. Então, agora abrimos para o público fazer perguntas, observações, inquietudes. Temos bastante tempo ainda, contrariamente... Não, aqui temos 15 minutos, Mas, enfim, dá tempo suficiente como para que alguém fale mais ou menos a mesma coisa que nós, a mesma quantidade de tempo que nós falamos aqui. Quem quer falar? Levante a mão. Ok, então vou dar a palavra para o professor Cuminato. Eu posso falar em português? Tá bem. Eu vou perguntar para o meu colega chileno, Jaime, porque eu entendi que você comentou que no centro, quando o problema é da indústria, você não envolve os alunos. E, no entanto, logo em seguida, você comentou que você tem relações com as universidades. Eu queria justamente... porque eu acho que eu não entendi a sua colocação. Porque eu imagino que o CMM tem também um objetivo de treinar novos praticantes de matemática na indústria ou de matemática aplicada. E, portanto, no CMA, a gente se mata para fazer com que os alunos sejam o mais envolvidos possível nos problemas da indústria. Então, eu queria contrapor essa afirmação. Ou que você esclarecesse. Sim, sim, entendo perfectamente. El centro interactúa con 2 departamentos de matemáticas, uno en Concepción y otro en la Universidad de Chile. Y son los departamentos de matemáticas los que tienen la formación doctoral o pregrado a su cargo.
el foco del centro es resolver problemas industriales en los tiempos que la industria requiere. La industria no está dispuesta a esperar una tesis de doctorado, al menos en Chile, el nivel de sofisticación que tiene la industria en Chile. Por supuesto que en otros lugares, y probablemente en Brasil, las industrias tienen la capacidad de hacer investigación propia y por lo tanto pueden desarrollar investigación basado en tesis de doctorado. Pero la realidad chilena es que muy pocas industrias tienen capacidad de investigación, muy bajísima, y nosotros nos centramos en proveer de soluciones profesionales a problemas profesionales. Los tiempos de los estudiantes son distintos. Los estudiantes, por supuesto, están inmersos en este ambiente donde ellos sin duda ganan, pero ellos trabajan tranquilos en sus tesis de doctorado, en sus tesis de pregrado, sin la presión de tener que entregar un entregable en 6 meses, un entregable que funciona en 6 meses, con contratos, con precios, etc. El CMM provee, si uno quiere, un servicio profesional de matemáticas aplicadas. No estoy diciendo que las tesis de doctorado no sean profesionales, pero son en otro aspecto. Professor Piccione. Sim, boa tarde. Eu gostaria de perguntar aos participantes da mesa sobre a matemática aplicada latino-americana, sobre a situação da Venezuela, que está passando por um período bastante complicado. Gostaria de saber se vocês têm alguma informação sobre o desenvolvimento das atividades de pesquisa, de ensino nesse país, e se tem algum plano de suporte para os nossos colegas venezuelanos. Por supuesto, la situación venezolana es muy triste. Te puedo decir que cada vez llegan más venezolanos muy bien preparados a Chile. En particular, nuestro centro se ha beneficiado infinitamente de los venezolanos que están trabajando en nuestro centro, que son varios, con una formación increíble. Lamentablemente por Venezuela esa gente tuvo que salir. Chile se beneficia, tal como Venezuela se benefició cuando los tiempos fueron muy duros en Chile. No tengo muchos más datos que aportar. Yo no tengo estadísticas ni nada por el estilo, pero también una experiencia anecdótica. Han llegado por lo menos 3 profesores a la Universidad de los Andes en Bogotá y pues han hecho realmente una comunidad de matemáticos y de estudiantes de matemáticas aplicadas alrededor de ellos. Es buenísimo la gente que ha llegado, pero excelente. Entonces nos hemos beneficiado tremendamente. Eso hace parte de que hoy en día tengamos gente muy buena en Colombia haciendo matemática aplicada. Mais alguém? Obrigado. Alguma outra pergunta, observação? Em caso... Hola. Era más direccionado para Domingo, con relación a aquela ideia do Comitê Latino-Americano. Sí, ¿cuál era la idea, objetivo por trás desse comitê? Que vocês falaram que estava todo quase pronto, mas ficou no tinteiro. Cuando Geraldo Silva era presidente de la SBMAC y yo era presidente de ASAMASI, en Rosario, en el Congreso Ítalo-Latinoamericano, donde estaba también el Ovidio Rubio, presidente de la Sociedad Peruana de Matemática Aplicada, y Gladys
presidente de la Sociedad Paraguaya de Matemática Pura y Aplicada, digamos, se charló de hacer algo latinoamericano en matemática aplicada industrial. Justo en Rosario en ese momento estaba la presidenta del ICIAN, del International Council for Industrial and Applied Mathematics, en Rosario, y Mario Primicherio, el italiano, que también era consejero del ICIAN, y estaban todos de acuerdo, nos apoyaron. Bueno, se creó, en el 2013 se firmó un estatuto y bueno, se intentó hacer un primer congreso en Asunción y Geraldo buscó hacerlo en Foz de Iguazú y bueno, no se tuvo éxito y bueno, y quedó ahí, digamos, está firmado, pero bueno, digamos, quizás sería bueno reflotar esa iniciativa latinoamericana. El ICIAN estaba de acuerdo en que se cree algo similar en Latinoamérica, digamos. En esa reunión también estaba Poti Cuminato, también como tesorero del ICIAN también. ¿Alguna observación más? ¿Preguntas? Professor Cuminato. Eu tenho uma sugestão para você, Tarzan, que eu acho que uma possibilidade mais concreta do que realizar um congresso latino-americano de matemática aplicada seria organizar sessões para pessoal da América Latina dentro de congressos como este, como o do Zamate, como eu sei que tem no Chile, eu não sei na Colômbia, mas pelo que eu vi, vocês apresentaram um aí. Eu acho que essa, para começar, é uma posição um pouco mais realista, dadas as condições que passamos de baixo do crescimento econômico e tudo mais. Alguém mais? Bom, pessoal, como sempre acontece em todos os congressos, o mais importante dos congressos não é os encontros públicos, as apresentações, as conferências, etc., mas é a possibilidade de interação pessoal que se dá entre as pessoas aqui fora, né? Então, os professores de Colômbia, Argentina e Chile que estão aqui presentes vão estar junto conosco o tempo todo. Então, é desejável que a gente converse com eles, que a gente se reúna, que a gente sonhe um pouquinho juntos, que almocemos juntos, que, enfim, bebamos alguma coisa agora. Não sei como o Carlile preparou o coquetel, né? Mas, e, enfim, consigamos uma interação maior entre os países da América Latina nesta área, que boa falta faz, ok? Muito obrigado a todos e fica fechada a mesa redonda. Muito obrigado, presentes, aos panelistas.